Apreciados hermanos, ofrezco una explicación y una contextualización de las lecturas que vamos a escuchar durante la celebración eucarística del próximo domingo 31 del tiempo ordinario, que en esta ocasión coincide con la celebración de la solemnidad de todos los santos. La primera pregunta que viene a nuestra mente es: ¿quién es un santo? ¿Quiénes son los santos? Nosotros tenemos distintas devociones a diferentes santos cuyas imágenes están en los templos parroquiales. A veces nos dirigimos a ellos con una determinada necesidad para tal santo porque creemos que ellos interceden ante Dios. Al tener nosotros de pronto una imagen de un Dios un poco lejano, que está muy ocupado o que simplemente por respeto no lo queremos decir directamente las cosas, o un Dios que simplemente no tiene que ver mucho con la humanidad, o un Dios que es justo y entonces se enfurece si nosotros le pedimos algo, pues entonces recurrimos a los santos, que ellos intercedan y así Dios nos concede su gracia. Esta imagen de Dios seguramente está cambiando y ahora nosotros nos dirigimos directamente hacia Él, le hablamos directamente hacia Él en la oración. Pero de todas maneras sigue la interrogante: ¿quiénes son entonces los santos? Pensamos en personas heroicas que han llevado una vida casi sobrenatural y que lograron la perfección, la que pide Jesús en el Evangelio de Mateo: sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. O como dice el Evangelio de Lucas: sed misericordiosos como misericordioso es el Padre Celestial. Pues bien, los primeros cristianos se llamaban entre sí, unos a otros, con el nombre de hermanos, de creyentes, de discípulos del Señor, de perfectos, personas del camino y, por supuesto, con el término santos. Notemos que la palabra santo en el contexto hebreo significa algo que se cubre para que no se contamine o que se saca aparte para que no se contamine. Los primeros cristianos eran conscientes de que ellos seguían en el mundo, pero estaban aparte de los criterios que tenía el mundo, de los valores que proporciona el mundo. Entonces eran los apartados, si se puede decir así, de la vida cotidiana o de lo que piensa la mayoría, o sobre todo de aquellos que no tienen la creencia en Dios y simplemente se aferran a los ídolos. El cristiano, entonces, el santo, es el que se aparta de los criterios del mundo para elegir los criterios del Evangelio, la propuesta de Jesús. Pablo, cuando escribe a las distintas comunidades, utiliza el nombre de santos. Así escribe, por ejemplo, a los filipenses, a todos los santos que viven en la ciudad de Filipos. A los efesios les escribe a los santos que están en Éfeso. A los colosenses, a los santos y fieles hermanos y hermanas en Cristo que viven en Colosas. A los corintios, a todos los santos que están en toda Acaya, etcétera. Así que Pablo escribe no a los santos que están en el cielo, que ya han vivido una vida totalmente beata y que están en el banquete celestial, sino a personas concretas. Ellos eran los santos. Es decir, santo es cada discípulo del Señor, bien sea que esté en el cielo ya con Cristo o que todavía viva como peregrino en esta tierra. En los templos ortodoxos de la tradición ortodoxa, los iconos de los santos están pintados a lo largo de las naves de la iglesia,
a la altura de los ojos de las personas que transitan por ellas. ¿Y para qué? Para que uno pueda contemplar a estas figuras que ya han pasado de este mundo y están en el cielo, y también nosotros poder sentirnos iguales a ellos. Es decir, que se establece una comunión de los santos que ya están en el cielo, en la beatitud, y nosotros que todavía peregrinamos en este mundo. Es lo que nosotros en el credo recitamos como la comunión de los santos. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos 2 a 14. Se trata de una sección que nosotros conocemos como la sección de los 7 sellos, que va del capítulo 5 al capítulo 8. Esta sección está dedicada al problema del sufrimiento del hombre. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo que hace sufrir a la humanidad? Y aparece allí un libro que contiene la historia de la humanidad, con todos los dramas, con todos los males que nos afligen, no solamente aquellos que son propios de la naturaleza, sino que son aquellos del hombre, la injusticia, la violencia, la explotación, etcétera, todo aquello que produce el corazón del hombre y que es negativo. Este libro, que contiene la historia de la humanidad, está sellado con 7 sellos. ¿Cómo hay que entender esos sellos? Como unos remaches que estaban a lo largo del borde del libro, como unos remaches de hierro que estaban ahí totalmente sellados de tal manera que nadie podía abrirlos. Y entonces el vidente del Apocalipsis llora inconsolablemente porque no hay quien pueda abrir este libro de la historia de la humanidad. Y entonces aparece un anciano que le dice: deja de llorar. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha ganado. Él abrirá el rollo, el libro que tiene 7 sellos. El único entonces que puede abrir este libro que contiene la historia de la humanidad y de darle sentido incluso al sufrimiento es Cristo resucitado. Él rompe cada uno de los sellos de este libro y puede desvelar los misterios que hay en la humanidad. Pues bien, el pasaje que sigue es después de que se abre el 6º sello y aparecen 2 grupos de santos. En esta primera parte aparece el primer grupo. Vi otro ángel que subía desde oriente con el sello del Dios vivo y gritaba con voz potente a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Oí el número de los marcados con el sello: 144,000 de todas las tribus de Israel. Hago énfasis en todas las tribus de Israel. En este caso, el sello con el cual sellan la frente de estas personas ya es el sello que nosotros conocemos. Es una impronta que se fija en una superficie, bien sea de un objeto o también a las personas, y significa pertenencia. Si yo sello un libro con un sello propio, ese libro me pertenece. Se sella el ganado con un hierro caliente para saber a quién pertenece. Pero también en la antigüedad sellaban a los esclavos porque ellos tenían una pertenencia a sus amos. Esto es muy interesante porque el sello
significa que nosotros pertenecemos a alguien. En el libro del Cantar de los Cantares, la novia se dirige al novio con estas palabras: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Es decir, la novia le está pidiendo a su novio que la lleve como una impronta en el brazo, pero sobre todo en el corazón, que es el lugar de los sentimientos, de los pensamientos, porque ella le pertenece totalmente, porque están unidos íntimamente por el amor. Pues bien, nosotros por el bautismo hemos recibido un sello, es decir, cambiamos de propietario, somos de Cristo, ya no somos del mal, tampoco de los ídolos, ni mucho menos de los valores de este mundo. San Pablo, cuando escribe a los Efesios, les dice lo siguiente: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Nosotros, a partir del bautismo, somos sellados con el Espíritu Santo y le pertenecemos totalmente a Dios. En el libro del Apocalipsis se habla de otras personas que reciben una marca, pero no un sello. Se trata de los seguidores del mal, los seguidores de la bestia. Ahí no se dice que son sellados, sino que son marcados, una condición totalmente distinta. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 9, versículo 4, se habla de que Dios se dirige a un hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba en la cintura, diciéndole lo siguiente: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una tau. La tau es una letra en hebreo antiguo que tiene la forma de cruz. Séllelos con una tau en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. ¿Por qué? Porque Dios pasa para salvar a esta persona, a estas personas que viven en el sufrimiento. Según nuestro texto, el número que aparece allí de los salvados es 144,000, que es un número simbólico que se compone de 12 por 1000 y representa a todo Israel, como dice el texto. ¿Quiénes son estos israelitas que están allí? Aquellos que han preparado la venida del Mesías, los patriarcas, los profetas, en un número significativo grande que son 12. Pero también el otro 12 son aquellos que han aceptado al Mesías de Dios. Ellos han generado el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Cuando San Juan en la cruz se dirige al discípulo amado y a María, dice: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Está hablando simbólicamente. María representa al pueblo de Israel, el discípulo amado representa la comunidad cristiana. La comunidad cristiana nace de Israel. Israel es nuestra madre y nosotros somos sus hijos. Somos descendientes de ellos. Bien, aparece ahora el segundo grupo de santos en el que nos encontramos entonces nosotros. Después vi una multitud enorme que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua. Y estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en la mano. Gritaban con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles se habían puesto en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 vivientes.
se inclinaron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. Alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor y fuerza y poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aparece entonces una multitud inmensa de toda nación, raza, pueblo y lengua que viene de los 4 puntos cardinales. Ahí estamos nosotros, todos los salvados a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de la historia de la humanidad. No solo los que están en paraíso, también somos nosotros los salvados, los que no nos hemos dejado seducir de la bestia, es decir, de los ídolos. Son los bautizados, somos los bautizados que estamos sellados para Dios. Ahora bien, es una comunidad que está en pie, es decir, una actitud de resucitado. Quiere decir que nuestra vida no acaba con la muerte biológica, sino que tenemos una vida eterna. Y la comunidad cristiana está siempre de pies. De hecho, que en el Concilio de Nicea se prohibía a los cristianos ponerse de rodillas durante la celebración eucarística para significar que es una comunidad resucitada, que está en pie, que celebra la resurrección del Señor. Después se hizo pues el rito de la Eucaristía más devocional y por eso, como signo de respeto, nos hemos puesto de rodillas durante la celebración eucarística. El color blanco es el color de Dios, es el color de la santidad. En el bautismo a nosotros nos entregan una vestidura blanca para significar que nos revestimos de Cristo y nos entregan también una luz para decir que somos la luz de Cristo. Esta multitud tiene también una palma en las manos. La palma es el signo de la victoria. Nosotros observamos algo bellísimo y es que en el desierto, en lo árido, crecen las palmas como signo de vida. Y el cristiano entonces se identifica con esa palma viviente que vive incluso en medio de un desierto donde hay violencia y muerte. Ahí está el cristiano que es signo de la vida. Y todos alaban a Dios, porque cuando el hombre tiene conciencia de su identidad de criatura, de su existencia, de ver que toda la creación sin el hombre no tendría sentido, entonces agradece a Dios por su infinito amor. Quien no alaba a Dios, pues no es santo, es decir, no sabe por qué está aquí en este mundo y entonces la vida se queda sin sentido. A veces se alaba más bien a los ídolos que están a la base de las decisiones del hombre y no a Dios. El texto termina diciendo: uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó: los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contesté: tú lo sabes, Señor. Me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los ancianos? Aquellas personas que en griego se dicen presbíteros, los que han sido ancianos en la fe, los que ya tienen una experiencia de vida cristiana, que han interiorizado el mensaje y lo comunican con la palabra y con la vida. Y en cada comunidad nosotros podemos identificar a estos ancianos y darles un nombre. La tribulación, es decir, allí estas personas están expresando una tribulación. Los que vienen de la gran tribulación, de la pasión del amor grande, del amor de Jesús, que fue tan grande que entregó su vida por nosotros. Esa es la pasión grande, esa es la gran tribulación, el paso por la cruz, pero por amor. Ellos han lavado sus vestidos en sangre y se volvieron blancos. Un signo que solo el Apocalipsis lo utiliza, que es a veces no comprensible. Si yo
pongo mis vestidos en sangre, llegan a ser rojos, pero allí dice no, son blancos porque han pasado por ese amor pasional, ese amor de tribulación que es el donar la vida, el entregar la vida, el pasar por el martirio para poder demostrar que el amor de Dios, el amor de Jesucristo es algo bello y que una vida donada es una vida santa. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3, versículos 1 a 3. Se trata del bautismo y los efectos que produce este sacramento en la vida cristiana. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Todo el que tiene puesta en Jesucristo esta esperanza se purifica, así como Él es puro. En el mundo, un verdadero cristiano se identifica porque es capaz de transparentar a Dios. Es decir, el mundo de Dios existe en la persona. Los hijos de Dios toman entonces decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. Se parecen entre sí, pero son diferentes a los demás. Es decir, son santos, según el término que definíamos, separados. No del mundo, en otro mundo no. En este mundo, pero separados de los criterios de este mundo. Los cristianos poseen una sabiduría totalmente distinta a la del mundo, nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2. Una sabiduría misteriosa y divina que ningún gobernante de este mundo jamás conoció. Y el texto dice que lo que seremos aún no ha sido revelado. Es decir, nuestra condición en este mundo no es definitiva. Hay un velo que no nos deja ver claramente cuál será nuestra realidad futura. El padre Fernando Armelini tiene una metáfora muy bella. Él dice, así como en el vientre de la madre el niño recibe la comida y la vida de la madre, y sin embargo, aunque depende totalmente de ella, no puede ver el rostro de la madre. Es solo después del nacimiento que es capaz de mirar y de abrazar tiernamente a quien lo engendró. En este mundo, una persona vive como en el periodo de gestación, en anticipación del momento de la entrega. Sin embargo, cuando aparezcamos en la gloria, sabemos que seremos semejantes a Él, porque entonces lo veremos tal como Él es. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 a 12. Se trata del famoso Sermón del Monte que Jesús pronuncia comenzando con las bienaventuranzas y termina en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Al ver a la multitud, Jesús subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles de la siguiente manera. Felices los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien y los persigan y los calumnien falsamente de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes.
Notemos el gesto de Jesús. Él sube al monte para pronunciar este discurso que comienza con las bienaventuranzas. El monte en la tradición bíblica es el signo del encuentro íntimo entre Dios y el hombre. El hombre se aparta de la llanura y sube al monte para encontrarse con Dios y Dios baja para dialogar con él. En la tradición bíblica encontramos a Abraham que sube al monte Moria precisamente para sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios le pide que no lo haga. Después tenemos a Moisés en el monte Sinaí. Habla con Dios y recibe de él la ley, su voluntad para su pueblo. Elías también sube al monte Horeb. Allí dialoga con Dios y vuelve a ejercer su misión con más entusiasmo, a pronunciar las profecías para el pueblo de Israel. Jesús también sube a un monte y allí se transfigura delante de sus discípulos. Y aquí lo contemplamos en una pequeña colina que se eleva sobre el mar de Galilea y cerca a la población de Cafarnaúm, donde hoy existe un monasterio con muchos árboles, un bellísimo panorama que invita todo a la reflexión y a la intimidad con Dios. Pero Mateo no se está refiriendo a un monte físico. Hay que entenderlo en sentido teológico. Más que un lugar concreto, es cualquier lugar o cualquier momento en que nos abrimos a la palabra de Dios. El momento y el lugar en que nosotros entramos en la presencia de Dios. Nos apartamos de la llanura. Es decir, nos apartamos de los criterios de este mundo. Nos apartamos de los valores de este mundo. De la vida realizada según el mundo. La vida de los títulos. La vida del poder. La vida del dominio. De la esclavitud al otro. La vida del odio. Del chisme, de la mentira, de la agresión. Todo ese mundo que no es de Dios es un mundo del cual nosotros los cristianos hemos sido separados. Por eso nos llamamos santos, porque no nos acomodamos a la mentalidad de este mundo. Por otra parte, las bienaventuranzas son 8. El número 8 es muy significativo. Así se llamaba al primer día de la semana, al domingo, el día octavo, porque había que sacarlo del calendario normal. Era un día totalmente distinto a los otros días de la semana. Por eso se decía el día octavo o primer día de la semana. Las fuentes del bautismo en los bautisterios tenían 8 lados, es decir, en forma octagonal, para significar precisamente ese día de la celebración de la resurrección del Señor, el día del bautismo, el día en que el cristiano adquiría una nueva vestidura y le pertenecía totalmente a Dios. En esta lógica, Jesús pronuncia las 8 bienaventuranzas. Por cuestiones de tiempo, no profundizamos en cada una de ellas en este momento, sino que dejamos para un domingo especial en que vuelve a salir este evangelio dentro de la liturgia. Sería imposible comentar cada una de las bienaventuranzas en tan corto tiempo. Lo único que quiero dejar para ustedes y para su meditación cuando puedan leer el texto detenidamente es que es un programa de vida, es un programa evangélico
como un evangelio dentro del evangelio. Los cristianos que seguimos estas 8 bienaventuranzas, entramos en el mundo de Dios, entramos en su presencia y somos entonces llamados santos, como lo hacían los primeros cristianos cuando se denominaban así los unos a los otros. Les deseo a todos un feliz domingo.